Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que estoy seguro /diagonal a, los tiene a todos al borde del asiento, o mejor dicho, del sofá, el regreso más esperado de la televisión turca. Exacto amigos, estamos hablando del potencial reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en todos los rumores, las pistas, las especulaciones y por supuesto, mi opinión sobre este bombazo. Y antes de que empecemos a delirar juntos, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas, entrevistas, noticias y mucho más. Suscríbanse. Suscríbanse. No se van a arrepentir. Y ahora sí arrancamos con este chisme de primera. Para nadie es un secreto que Love is in the Air fue un fenómeno. La serie, emitida entre 2020 y 2021, conquistó audiencias de todo el mundo con su mezcla de romance, comedia y drama. La química entre Hande y Kerem era, y sigue siendo, innegable. La serie nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas y por supuesto, una historia de amor que trascendió la pantalla y se convirtió en realidad, al menos por un tiempo. Recordemos que Hande y Kerem, durante la emisión de la serie, formalizaron su relación, y esto hizo que la serie fuera todavía más atractiva para los espectadores. Era como si la magia de Serkan y Eda se extendiera a la vida real, alimentando aún más el fervor de los fans. La trama, que giraba en torno a la diseñadora floral Eda YLDZ y el exitoso arquitecto Serkan Bolat, cautivó a la audiencia con sus enredos amorosos, sus obstáculos y por supuesto, la evolución de la relación entre los protagonistas. La serie, con su estética cuidada, su banda sonora pegadiza y sus personajes entrañables, se convirtió en un referente de las comedias románticas turcas, abriendo las puertas a un público internacional que buscaba historias frescas y cautivadoras. Pero, como todo en la vida, esa relación llegó a su fin. A pesar de la ruptura, la nostalgia por la pareja de Serkan y Eda sigue muy viva. Las redes sociales, los foros de discusión y los grupos de fans siguen recordando con cariño los momentos más emblemáticos de la serie, compartiendo imágenes, vídeos y fanfics que mantienen viva la llama del romance. Y es precisamente esa nostalgia la que ha encendido la mecha de los rumores sobre un posible reencuentro profesional. Y vaya que la mecha está encendida. Todo comenzó con algunas pistas sutiles, como suele ocurrir en estos casos. Fotos de Hande y Kerem compartiendo eventos, indirectas en redes sociales, comentarios que se cruzan, detalles que los fans más observadores no dejaron pasar por alto. Pero, ¿qué es lo que realmente está alimentando las esperanzas de este reencuentro? Primero, tenemos el poder de los fans. Los fans, amigos, son una fuerza imparable. Son el corazón y el alma de cualquier proyecto audiovisual. Constantemente piden, ruegan y hasta exigen un nuevo proyecto juntos. En redes sociales vemos cientos de montajes, edits, fanfics, la creatividad de los fans no tiene límites. Crean mundos alternativos, imaginan futuros encuentros y celebran cada pequeña interacción entre sus ídolos. Y esa energía, esa pasión, no pasa desapercibida para los productores y directores. Ven el potencial, ven el interés y saben que un proyecto con Hande y Kerem juntos es un éxito asegurado. Es una fórmula que ya ha demostrado ser ganadora. Los fans son el motor que impulsa la maquinaria de la industria del entretenimiento, y su voz es cada vez más fuerte y determinante. Luego está la carrera individual de cada uno. Hande Erçel, después de Love is in the Air, ha seguido creciendo como actriz. Ha protagonizado otras series como Hayata Ak y Bambas Kabiri, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Ha trabajado en campañas publicitarias para marcas de renombre internacional, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Su presencia en eventos y alfombras rojas siempre genera expectación, y su imagen es sinónimo de elegancia y profesionalismo. Ha sabido aprovechar el éxito de Love is in the Air para consolidar su carrera y explorar nuevos horizontes. Kerem Bürsin también ha seguido su camino con proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Después de su exitosa participación en Love is in the Air, ha participado en series como Eserleri, y ha incursionado en el cine, demostrando su capacidad para asumir roles diversos y desafiantes. Ha trabajado en producciones internacionales, ampliando su alcance y demostrando su talento a nivel global.
Su carisma y su profesionalismo lo han convertido en un actor respetado y admirado por la crítica y el público. Ha sabido reinventarse y adaptarse a las exigencias de la industria, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de su generación. Ambos han demostrado su talento y versatilidad, y ahora tienen una experiencia y un bagaje profesional que enriquecerían cualquier proyecto. Han madurado como actores, han aprendido a gestionar la fama y la presión mediática, y están listos para asumir nuevos retos. La evolución de ambos actores es evidente y su encuentro en un nuevo proyecto sería una oportunidad para demostrar todo lo que han aprendido y crecido en los últimos años. Y por supuesto el factor más importante, el deseo. ¿Quieren Andy y Kerem volver a trabajar juntos? Esa es la gran pregunta. No hay una respuesta definitiva, pero las pistas, las indirectas y las reacciones de ambos sugieren que sí, que la idea no les desagrada. Hay una especie de complicidad, de respeto mutuo que se percibe en cada interacción que tienen. Se les ha visto compartiendo eventos, intercambiando comentarios en redes sociales y en general, mostrando una actitud positiva el uno hacia el otro. Esa conexión especial que tenían en Love is in the Air parece seguir intacta, y eso es un factor muy importante a la hora de considerar un posible reencuentro profesional. La química entre ellos es algo que no se puede fabricar, y es un elemento clave para el éxito de cualquier proyecto. Se rumorea que ha habido conversaciones, propuestas, incluso posibles guiones que han llegado a sus manos. Pero, hasta ahora, nada oficial. El misterio es lo que nos mantiene en vilo, ¿verdad? La industria del entretenimiento es un mundo lleno de secretos y negociaciones, y es normal que este tipo de proyectos se mantengan en secreto hasta que todo esté completamente cerrado. Pero la especulación y la expectativa son parte de la emoción, y nos permiten soñar y crear nuestras propias historias. Ahora vamos a analizar las posibles razones por las cuales este reencuentro sería beneficioso para ambos. Para Andy significaría revivir la magia de Love is in the Air, recordarle a los fans por qué la amaron desde el principio y posiblemente llegar a un nuevo público. Volver a interpretar un papel romántico junto a Kerem le permitiría conectar con sus seguidores de una manera especial, reviviendo la nostalgia y la emoción que generó la serie. Además, la química con Kerem es algo que no se puede replicar fácilmente, y eso siempre será un plus. La combinación de su talento, su belleza y su carisma la convierten en una de las actrices más atractivas del panorama actual. Un nuevo proyecto con Kerem sería una oportunidad para demostrar su evolución como actriz y consolidar aún más su posición en la industria. Para Kerem, sería una oportunidad de oro. La serie lo catapultó a la fama internacional, y un proyecto con Andy sería una inyección de popularidad, le recordaría a los fans que lo quieren ver trabajando. La serie le abrió las puertas a un público global, y un reencuentro con Andy le permitiría mantener esa conexión con sus seguidores. Además, podría explorar nuevos roles y demostrar su versatilidad como actor, consolidando su imagen como un artista completo y talentoso. Su carisma y su capacidad para conectar con el público lo convierten en un actor muy solicitado, y un proyecto con Andy sería un éxito asegurado. Además, ambos actores podrían demostrar su crecimiento profesional, mostrando una madurez actoral y un conocimiento de sus personajes que podría superar las expectativas. Imaginemos un drama, una comedia romántica, o incluso una película de acción. Las posibilidades son infinitas. Podrían explorar nuevos géneros y personajes, demostrando su versatilidad y su capacidad para sorprender al público. La química entre ellos, combinada con su experiencia y su madurez, podría generar un resultado explosivo. Pero, ¿qué tipo de proyecto podríamos esperar? ¿Una secuela de Love is in the Air? ¿Una nueva serie con personajes completamente diferentes? ¿Una película? Personalmente creo que un proyecto completamente nuevo sería lo más interesante. Una secuela podría ser arriesgada, ya que tendría que estar a la altura de la serie original. Un guión original con una historia fresca, que les permita a Andy y Kerem explorar nuevos personajes y demostrar su versatilidad, sería una opción más atractiva. Podrían crear algo totalmente nuevo con personajes complejos y relaciones profundas, que cautive al público desde el primer momento. Una película, por otro lado, podría ser una opción más accesible, que les permita a ambos actores demostrar su talento en un formato más condensado y dinámico. Sin embargo, no todo es color de rosa. También existen algunos obstáculos. La agenda apretada de ambos, la presión mediática, y la necesidad de encontrar el proyecto perfecto, son factores importantes a considerar.
Ambos actores tienen compromisos profesionales y personales que deben compatibilizar, lo que podría dificultar la coordinación de sus agendas. La presión mediática, que siempre está presente, podría aumentar. La expectativa y el estrés, afectando el desarrollo del proyecto. Además, la necesidad de encontrar el proyecto perfecto con un guión impecable, una producción de calidad y un equipo talentoso, es fundamental para garantizar el éxito. Además, la expectativa del público es altísima, y cualquier proyecto tendría que estar a la altura de Love is in the Air. La serie original fue un fenómeno, y cualquier intento de revivir la magia tendría que ser excepcional para no decepcionar a los fans. La comparación sería inevitable y cualquier error o fallo podría ser criticado duramente. La presión es real y los actores y el equipo de producción tendrían que estar preparados para afrontarla. ¿Y qué podemos esperar los fans? Pues lo principal es seguir soñando. Mantener la esperanza viva y seguir apoyando a Andy y Kerem en sus proyectos individuales. Ser pacientes y esperar el momento adecuado. Porque si las estrellas se alinean y el destino lo quiere, este reencuentro sucederá. Tarde o temprano. Los fans son la fuerza que impulsa este tipo de proyectos, y su apoyo incondicional es fundamental. Deben seguir mostrando su cariño, su admiración y su entusiasmo, y expresar sus deseos de verlos juntos en un nuevo proyecto. Y mientras tanto, sigamos analizando cada foto, cada vídeo, cada comentario. Sigamos creando, imaginando y soñando con ese reencuentro épico. Porque al final del día, los fans somos el motor de esta historia. Somos los que mantenemos viva la llama de la esperanza. La interacción entre los fans y sus ídolos es un elemento clave en la era digital, y las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para mantener esa conexión. En resumen, lo que sabemos es que Hande Erçel y Kerem Bürsin están en la mira de productores y directores, que los fans desean desesperadamente un nuevo proyecto juntos, y que ambos actores han dejado algunas pistas sutiles que sugieren que la idea no les desagrada. La química entre ellos es innegable, sus carreras individuales están en un buen momento, y el potencial para un éxito rotundo es enorme. La combinación de talento, experiencia y conexión emocional entre los actores es una fórmula ganadora. Esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por acompañarme en esta aventura y por compartir su pasión por las series turcas. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Quiénes son sus personajes favoritos de Love is in the Air? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus opiniones son muy importantes y me encanta saber lo que piensan. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y eso es todo. Gracias una vez más por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando.